Queridos amigos, estamos nuevamente en este tiempo de caminar con la palabra de Dios y yo creo que hoy ya han llegado otras preguntas más, así que vamos a escuchar las preguntas y desde allí vamos nosotros a responder. Padre, ¿qué dice la Biblia acerca de María, de la Virgen María? En primer lugar, yo creo que podríamos decir, hay una especie de profecías mesiánicas que hablan ya de María en el Antiguo Testamento, no diciendo expresamente María, sino hablando de la mujer. En el mismo relato del Génesis, en el capítulo 3, después del relato del pecado, tenemos justamente una sentencia de Dios que le dice a la serpiente, te arrastrarás y el talón de la mujer te va a pisar la cabeza. Esa es interpretada como una, diríamos, profecía mesiánica que habla del Salvador que va a nacer de una mujer que va a aplastar justamente al demonio. Por eso es que en la imaginería, cuando hacen las imágenes de la Virgen, la hacen pisando la cabeza de la serpiente, como diciendo, en María se cumple la profecía mesiánica de la venida del Salvador. Por eso no es ella la que pisa la cabeza de la serpiente, sino que en realidad es Jesús el que vence al demonio a través de su muerte en la cruz. Esa es una primera referencia. Después también hay una referencia en el capítulo 7 del libro de Isaías, que la doncella, la virgen, está embarazada y va a dar a luz y le va a poner por nombre a su hijo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sería otra profecía mesiánica que el profeta le hace al rey Ahaz en ese momento, que justamente le dice, pide una señal, y él dice, no quiero pedir ninguna señal, no voy a tentar al Señor, pero el profeta le dice de parte de Dios, ya dice, han cansado a los hombres, también quieren cansar a Dios, yo de todas maneras les voy a dar la señal. La Virgen está embarazada y va a dar a luz un hijo, al quien pondrán por nombre Emmanuel. Eso es aplicable allí al tema de la profecía para con el rey Ahaz, pero también es aplicable como una profecía mesiánica sobre la venida de Jesús. Por eso también se le llama el Emmanuel, el Dios con nosotros. Yo creo que esto también a tenerlo en cuenta, porque muchas veces nosotros en los pesebres le llamamos a Jesús recién nacido el niño Manuelito. Esas serían las profecías mesiánicas. Después, ¿qué más dice la Biblia? El primer texto es que podemos aplicar y que habla mucho de la mujer y sobre todo de María, es el Evangelio de Lucas. En el capítulo 1, versículo 26, vemos nosotros cómo allí el ángel entra en el lugar donde está María para decirle, ¿qué cosa? Que va a ser la madre del Salvador, la madre del Redentor. Es decir, y que ha sido favorecida por el Señor. Creo que es una expresión muy fuerte, muy linda, para que nosotros comprendamos qué lugar tiene María en la palabra de Dios. También le dice que la sombra del Espíritu Santo la va a cubrir para que ella pueda ser la madre. Entonces, yo creo que con este texto de Evangelio de Lucas 1:26 tenemos de sobra para ver, sobre todo, en primer lugar, la maternidad de María en su inicio, cuando ella concibe a Jesús, pero también ver la fe y la obediencia de María. Después tenemos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39 en adelante, y ahí tenemos la visita de María a su prima Santa Isabel, en donde justamente tenemos la segunda parte del Ave María. La primera parte la dice el ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y Santa Isabel, cuando María llega a la casa de Isabel, le dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Yo creo que estas son expresiones para que descubramos cuál es el origen del Ave María. Es un origen bíblico que después
vemos también la iglesia en oración le dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso es como una respuesta a la primera parte del Ave María. Entonces yo creo que eso lo sabemos ahora, dónde está, en qué parte de la Biblia está. Después también vemos a María cuando va a buscar a Jesús en el Evangelio, y le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan. Y ahí hay una expresión muy fuerte que a veces puede tomarse como dura para con María, porque le dice: ¿quiénes son mis hermanos, mis hermanas y mi madre? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María es la primera en escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Por eso era la primera discípula de Jesús, al poder escuchar, pero no solamente escuchar, sino proclamar la bondad de Dios y sobre todo llevar en su seno durante 9 meses al Verbo hecho carne. Y por fin también la encontramos a María al pie de la cruz. María al pie de la cruz es el signo más hermoso, ¿no? Una madre y un hijo, ¿no? Cristo en la cruz, María al pie de la cruz. Yo digo, una madre y un hijo que está por morir, y una madre dolida por ver a su hijo allí sufriendo. Pero no piensan en ellos. Ni María piensa en ella misma, ni el hijo piensa en sí mismo. Mirando a la madre le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, entregándole al discípulo amado como madre. Y al discípulo le dice, a él el discípulo le dice: ahí tienes a tu madre. A la Virgen le dice: ahí tienes a tu hijo. Y desde aquel momento, dice, el discípulo la llevó a su casa. Quiere decir que nosotros ahí la tenemos como nuestra madre. Así que serían los textos más o menos en donde se habla de María. Y después, precioso, el cántico de María, después del Evangelio Lucas 1:39 en adelante, tiene después que visita a Santa Isabel, y después que Isabel le dice: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas escuché tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Desde ahí hace un cántico precioso María, en donde habla que de todas las generaciones la llamarán bienaventurada, cosa que fundamenta el rosario. Porque ¿qué es el rosario? Decir: bendita María. Nosotros decimos: bendita tú entre todas las mujeres. Ahí estaría, porque ella misma lo dice. No digo que van a rezar el rosario, sino que la van a llamar bienaventurada. Y nosotros en el rosario la llamamos bienaventurada 50 veces. 50 veces. Entonces, eso es lo que hacemos cuando rezamos nosotros el rosario. El Padre Nuestro que está en la Biblia, el Ave María que está en la Biblia, y el Gloria también. Así que yo creo que qué mejor regalo de María dentro de la Sagrada Escritura. Ojalá que nos ayude. No sé si hay otra pregunta más. Padre, con respecto a la Virgencita, ¿por qué las otras religiones ellos no hablan de la Virgen, de María? Yo creo que, a ver, te voy a responder como a alguien, una persona muy grande, una señora muy grande, le respondió a un hermano de otra iglesia un día que fueron a decirle, sobre todo cuando se habla de María como mamá, porque dicen: María no fue virgen, que ella después tuvo otros hijos. Y esta señora tuvo una respuesta tan hermosa, sin ofender, le dijo al chico que le estaba diciendo eso, le dijo: hijito, ¿vos tenés a tu madre? Y él le dijo: sí. Y le dice: hijito, ¿y a vos te gustaría que yo hable mal de tu mamá? Le dijo: no me gustaría. Le dice: ¿te gustaría que yo te pregunte sobre la intimidad de tu mamá, cómo vos has venido al mundo? No, dice. Bueno, entonces tampoco toque la intimidad de mi madre. Digo, qué hermoso, para que sin agredir al otro le hacemos ver que no hay que tocar el tema de la intimidad de una mujer, que a nadie le gusta que le toquen la intimidad de una mujer. Así que yo creo que por ahí iría la respuesta, más que bíblica, iría por el lado del corazón. Si no nos gusta que nos ofendan a nuestra madre, no la ofendamos menos a María. No pongamos en tela de juicio que si dice tal o cual texto. Si ella hubiese tenido otros hijos, al pie de la cruz María no hubiese necesitado de otra persona.
Y ahí el texto de Juan 19 dice que el discípulo la llevó a su casa. ¿Qué necesidad tiene de llevársela a su casa a un extraño cuando tiene otros hijos? Pero ella no tenía otros hijos. Y mañana la Natividad de la Virgen, ¿se sabe esa fecha que ella nació? No, creo que la fecha de los nacimientos nosotros no tenemos que ponerlas como fechas exactas. Se parte, a ver, vamos a explicar de la fecha del nacimiento de Jesús, porque muchas veces nos dicen, Jesús no nació el 24 de diciembre o el 25 de diciembre. En realidad eso es verdad. No sabemos en qué fecha exacta. Tendríamos que ir a consultar los documentos históricos del Imperio Romano cuando realizó el censo en la gobernación de Quirino, que era gobernador de Siria, justamente, y el Papa era, el César era César Augusto, el que gobernaba todo el Imperio Romano. Eso teníamos como referencia, pero no tenemos la fecha exacta. ¿Qué es lo que se celebra el 25 de diciembre? Se celebra un equinoccio. Es un cambio en el hemisferio norte, es ya el cambio para el verano, para el invierno, para ya después pasar al otoño, a la primavera. Es decir, y en Roma se celebraba justamente a Febo. A ver, yo creo que muchos de nosotros conocemos la marcha de San Lorenzo acá en la Argentina, que dice, Febo asoma, ya sus rayos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Febo asoma es el sol naciente. Es decir, es el sol que nace de lo alto. Y el cántico de Zacarías, cuando a él le devuelve Dios la voz, porque quedó mudo por no creer en que iba a tener un hijo, él dice, y a ti niño te llamarán profeta, porque irás, vendrá, y ahí dice, y el sol que nace de lo alto, refiriéndose a que Juan el Bautista iba a anunciar a aquel que es el sol que nace de lo alto, el sol invicto, el sol que nace. Por lo tanto, por eso se eligió esa fecha, como diciendo que Jesús es el sol que nace de lo alto. Ya no hay Febo, ahora es Jesús el sol que nace de lo alto. Entonces digo esto para que lo tengamos en cuenta, porque por ahí con esas cosas desvirtuamos más la Sagrada Escritura, y creo que no es bueno. Solamente tratemos de aprender más para poder ayudar, yo digo en criollo, a desburrarnos, es decir, a quitarnos la ignorancia, pero también a ayudar a los hermanos para que sepan que no hay una fecha del nacimiento de Jesús. Y como el bebé, tenés que remontarte 9 meses antes para celebrar la Anunciación. Y lo de la Virgen María, de acuerdo a eso, se van buscando. ¿Por qué? Porque digo, hay que ver de qué forma o cómo aplicamos eso, porque nosotros no tenemos fechas exactas. Bien, que el Señor les ayude y les bendiga siempre y los acompañe, y que la Santísima Virgen nos haga conocerla más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.